Amigos de Radio Bandida, muy buenos días. La Constitución Política del 11 de septiembre de 1830 es la partida de nacimiento oficial de la República del Ecuador, que antes fue Reino de Quito por cerca de 3 siglos, Real Audiencia de Quito y Distrito del Sur de Colombia. Esta Constitución declaraba nuestro país con el nombre de Ecuador, lo que no concordaba con la historia de nuestro territorio, ya que el nombre que debió perpetuarse es el de Quito. Pero la gran oposición, sobre todo por parte de los representantes de Guayaquil, hizo que se escogiera el nombre de Ecuador, en honor a la línea equinoccial o Ecuador, que significa círculo máximo del planeta Tierra y que pasa por nuestro país, tomando relevancia con la llegada de la misión geodésica a la entonces Real Audiencia de Quito. El 14 de agosto de 1830 se reunieron en Riobamba los representantes de cada uno de los departamentos del entonces Distrito del Sur, a fin de redactar la que sería la primera Carta Magna de la República del Ecuador. El artículo primero establece claramente: los departamentos de la Azuay, Guayas y Quito, reunidos entre sí, forman un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. De ahí que se reconozca hasta ahora solo 20 constituciones del Ecuador y no 21. Si bien como país, Ecuador tuvo su primer estatuto constituyente en 1812 con la Constitución del Estado de Quito del 15 de febrero de 1812. Cierto, el 13 de mayo de 1830 hubo una asamblea de corporaciones y padres de familia de Quito que se reunieron en la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Central, de la que salió el anuncio de la unión de los departamentos de Ecuador que constituían el Distrito del Sur y que se separaban de la Gran Colombia, pero bajo un régimen confederado, decisión que tenía que ser refrendada por una constituyente. El general venezolano Juan José Flores quedó encargado como prefecto general del Mando Supremo y Civil y Militar, con el mandato de convocar inmediatamente a un Congreso Constituyente. Este se instaló el 14 de agosto de 1830 en la sede del Convento de Padres Dominicos en la ciudad de Riobamba, con la asistencia de 20 diputados bajo la presidencia de José Fernández Salvador y la vicepresidencia de José Joaquín Olmedo. La constituyente adoptó una constitución que mantuvo el carácter de confederación. Según consta en el artículo segundo, el Estado del Ecuador se une y confedera con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre de República del Ecuador. Según el criterio del historiador Jorge Núñez, fue con la Constitución de Ambato, convocada por Vicente Rocafuerte Bejarano en 1835, tras la experiencia federal fallida, cuando nació formalmente la República del Ecuador como un Estado unitario, libre e independiente de todo poder extranjero. Téngase en cuenta además que la historia constitucional ecuatoriana tiene hitos fundamentales anteriores a 1830, que parten de la firma del Acta de la Independencia de 1809. Se concretaron con la Constitución del Estado de Quito en 1812 y fueron consolidando con el Reglamento Constitucional de Guayaquil de noviembre de 1820. La Constitución de la República de Cuenca en 1820 del mismo mes, hasta llegar a la Constitución de Riobamba de 1830, modelada como lo fueron las cartas constitucionales de Nueva Granada y Venezuela,
sobre la Constitución colombiana de Cúcuta en 1821, que creó la Gran Colombia. La Constitución del 11 de septiembre de 1830 fue la culminación de un parto doloroso en medio de múltiples adversidades, cuando agonizaba la Gran Colombia fundada por Bolívar. A pesar de sus esfuerzos por evitar su desintegración, aquí desilusionado, el 8 de mayo de 1830 había salido de Bogotá y viajaba a Cartagena de Indias, de paso para Europa en autoexilio, cuando el 13 del mismo mes se promovía en Ecuador la reunión para proclamar la separación de la Gran Colombia. En el mes de marzo precedente, el general José Antonio Páez en Caracas había hecho la proclamación antibolivariana, conspirando contra Bolívar, quien moría el 17 de diciembre de ese año en Santa Marta. Además, esta primera constitución, heredada de la Constitución del Estado de Quito de 1812, se manifestaron grandes divisiones regionales y partidistas que fueron tan nefastas por las luchas entre montufaristas y sanchistas. En la ciudad de San Francisco de Quito, a 13 de mayo de 1830, congregadas las corporaciones y padres de familia por el general prefecto del departamento, en virtud de la presentación que les había dirigido el procurador general e instruido de los puntos que contiene, dijeron que consecuentemente con sus principios de amor al orden han sostenido la integridad nacional hasta la presente en la mayoría de Colombia, pronunciándose por una nueva forma de gobierno. Ha disuelto la unión como la acreditan las actas de Venezuela, Casanare, Nieva, Popayán y otras provincias. Que aún el gobierno, considerando ser este el voto general, ha manifestado del Congreso en su último mensaje la nulidad de su representación y la necesidad de cesar en sus funciones. Que no pudiendo resistir a esta voluntad ni mostrarse insensible a sus verdaderos intereses, se ve precisado a uniformar sus sentimientos con los deseos de la nación para salvarse de los horrores de la anarquía y organizar el gobierno más análogo a sus costumbres, circunstancias, necesidades, declaran. Artículo 1. Que en ejercicio de su soberanía se pronuncia por constituir un Estado libre e independiente con los pueblos comprendidos en el Distrito Sur y los más que quieran incorporarse inmediatamente por las razones de la naturaleza y recíproca convivencia. 2. Que mientras se reúna la Convención del Sur y se nombre altos funcionarios, quede encargado del mando supremo, civil y militar, el señor general Juan José Flores, en quien deposita toda su confianza. Artículo 3. Que en ejercicio del citado poder, nombre a los funcionarios que estime necesarios para el mejor régimen del Estado. Artículo 4. Que en 15 días después de haber recibido las actas de los pueblos que deban formar con Quito un solo Estado, convoque al Congreso Constituyente conforme al reglamento de elecciones a ser expedido. Artículo 5. Que si dentro de 4 meses no se hubiera reunido la convención, se reunirá el pueblo para deliberar sobre sus destinos. Artículo 6. Que Ecuador reconocerá siempre los inminentes servicios prestados a la causa de la libertad por parte del libertador Simón Bolívar. Artículo 7. Que se eleve esta acta al jefe supremo por parte del presidente de la Asamblea para su conocimiento y el de los demás departamentos. Con Flores se aseguró una suerte de pacto de no agresión entre grupos terratenientes de la sierra y grupos agroexportadores de la costa, dentro de un sistema elitista de gobierno entre terratenientes y militares, en el que hubo muchas conspiraciones que fueron minando los logros de la primera Constitución
y empoderando desde Guayas a Vicente Rocafuerte como jefe supremo de la República del Ecuador. Así nace la República del Ecuador, con su primera constitución política. Recordemos siempre que el presente se basa en los hechos del pasado. Por ello, la historia es la memoria social de los pueblos. Recordarlos es fomentar el sentimiento de amor a la patria y la promesa de continuar buscando los mejores acontecimientos que enaltezcan y glorifiquen nuestra presencia en esa historia. Nunca olvidar la frase del filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santander: quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Amigos de Radio Bandida, esta es otra página de la historia de nuestro amado Ecuador. Muy buenos días y feliz fin de semana.